Bueno, pues ya son y 47, así que vamos a empezar con la segunda conferencia del día de hoy, que nos va a presentar Alicia Ibáñez Carilla, que bueno, estudió filosofía en la Universidad de Granada y ahora está estudiando el máster de secundaria y bachillerato, el máster de profesorado de secundaria y bachillerato. No, estudió. Ahora mismo está cursando el máster de filosofía contemporánea, perdón. Y bueno, estudió música en el Conservatorio Profesional de Granada Ángel Barrios y nos va ahora a exponer su conferencia sobre... Espera, ¿por qué va tan mal lo oído el ordenador? Música y filosofía, mismo asunto, distintos lenguajes, sobre la metafísica de la música. Así que cuando quieras empezar... Vale, pues muchas gracias por brindarme esta oportunidad, la verdad, de pues poder contar un poquillo sobre mi trabajillo. Y nada, que buenas tardes a todos y todas, que no he saludado, y espero que sea una tarde amena esta. A ver si lo voy a intentar. ¿Vale? Hoy me gustaría comenzar a hablaros sobre la relación que guardan la música y la filosofía. Para ello, me voy a basar en la metafísica de la música de Schopenhauer, relacionándolo con un caso práctico, que sería la música en Beethoven. De esta forma, pondré en relación el discurso musical y con el discurso filosófico. Y de ahí, pues, poder ver si puede aportar algo la música a la filosofía y viceversa, ¿no? ¿Qué podría aportar la filosofía a la música? Pero antes de empezar el meollo del asunto, me gustaría un poco situar la cuestión y contextualizar la problemática de la música, con un breve resumencillo introductorio que nos sitúe en esto, ¿no? Bueno, actualmente, a lo largo de los años, se está debatiendo y discutiendo acerca de la autonomía musical, ¿no? Ya que algunos autores defienden un tipo de música totalmente desprendido de cualquier discurso emotivo o lírico, reduciéndola solo a pura forma. Esto se conoce como formalismo musical. Sin embargo, esto choca con el papel que ha desempeñado la música a lo largo de la historia, ya que ha funcionado como una expresión de situaciones, ideas, emociones o eventos. Tampoco se debe entender como un mero pasatiempo o juego. De hecho, podríamos decir, siguiendo a Lévi-Strauss, que la música nos muestra la relación entre arte y vida. Y esto es porque la música trabaja a través de dos tramas diferentes. Una sería la fisiológica, que consiste en la utilización de ritmos y sonidos presentes en la naturaleza, y la otra la artística o humana, que se desarrolla precisamente en la cultura. Por eso, determinadas culturas y épocas históricas tendrán determinados intervalos muy concretos que darán lugar a escalas pues, concretas. Un ejemplo de ello serían, pues, por ejemplo, los modos griegos antiguos, que no se corresponden con las sonoridades que hoy día usamos, ya que los griegos se movían por una unidad de sonido de menos de un semitono, un intervalo de menos de un semitono, que actualmente pues, está en desuso y nos movemos solo por tono y semitono. Entonces, el tema de la autonomía musical empieza a vislumbrarse a partir del siglo XVIII, ya que hasta este siglo en Occidente el pensamiento musical había estado subordinado a su funcionalidad. A partir de finales de este siglo comienza a cambiar. Ya no se escribe para atender a la necesidad de la iglesia, la corte, el teatro, la milicia, sino que se escribe porque sí, desde la inspiración o la necesidad de expresar alguna idea. Con Beethoven, durante el romanticismo se rompe con esta idea y se pasa a componer para un público heterogéneo. Por ello, tendrá que establecerse en un lenguaje universal, que conecte los corazones desde la inspiración y buscando una originalidad en la obra. Beethoven, junto a otros compositores como Schubert, dinamitará el antiguo régimen musical, ya que rompe con los esquemas y hace surgir nuevas formas musicales como el rondó. Wagner será el otro culmen de este movimiento. En este paradigma tiene que aflorar una nueva filosofía que apoye y proteja conceptualmente el estatuto musical que estaba surgiendo. Y aquí entra Schopenhauer, aunque no puede olvidarse que esta tarea realmente ya fue iniciada con Kant. Ahora bien, situándonos en la actualidad, desde el siglo XX hasta nuestros días, el discurso musical se ha desprendido de todo sentimentalismo posible, de todo paso expresivo. Autores como Stravinsky o Schoenberg se opondrán al idealismo romántico. Ya no se trata de componer para expresar tal o cual sentimiento, sino de hacer arte por el arte. Ahora bien, la música tonal de Schoenberg
no está teniendo la aceptación que él se esperaría a día de hoy. De hecho, se sigue haciendo música tonal con forma sonata y que es excesivamente sentimental, como el ejemplo podría ser el pop o el trap, ¿no? Que hasta el punto de que subordinan el discurso musical totalmente a la letra o a las emociones expresadas por el artista. Pero bueno, en esta exposición no voy a entrar a analizar aspectos sobre el estatuto o validez de la música popular, pero lo que sí haré será defender junto con Schopenhauer una postura próxima al idealismo romántico. Como he dicho, tomaré a Beethoven como arquetipo de genio romántico y ahí podré poner en relación, o sea, utilizar a Beethoven como ejemplo de la metafísica y la estética de Schopenhauer. Bien, ahora me gustaría comenzar a situaros sobre el punto de arranque que utiliza Schopenhauer, ¿no? Un poco contextualizar, pues, cómo llegó a la metafísica de la música y por qué llegó a esas conclusiones, ¿no? Entonces, el punto de arranque va a ser la filosofía trascendental. En 1818, Schopenhauer publica su obra El mundo como voluntad y representación. A través de ella pretende romper con la renovada tradición filosófica del absoluto, llegando a la conclusión de que el mundo es pura inmanencia y que la cosa en sí no nos dará una respuesta reconciliadora con el mundo, ni será nuestro bálsamo. Para Safransky, que es un autor especialista en Schopenhauer, los contemporáneos de este pasaron de la crítica trascendental a la trascendencia, porque descubrieron en el fundamento del ser o en su meta un sentido, algo transparente que señalaba hacia el pensamiento. Pues bien, aunque Schopenhauer parece parte del mismo presupuesto que sus contemporáneos, su análisis no alcanzará ninguna trascendencia, pues considera que el ser es algo vital. Y la esencia de lo vital para Schopenhauer es la voluntad de vivir, en la medida en que exige expansión y generación de vida. Por lo tanto, la voluntad es la misma vida, que expresa su absoluta inmanencia al sentirla en el cuerpo. Bien, el cientificismo me gustaría remitirme un poco al cientificismo de nuestro siglo, ¿no? Que reduce, hoy día estamos, pues bueno, viendo que se está reduciendo todo a química, matemática, mecánica y física. Y es que si nos quedamos solo con esta introducción de lo que sea el ser, es fácil caer en reduccionismo, ¿no? Cuando se ciñe la voluntad a fuerza causal, se la sitúa como un objeto entre objetos, sin dar cuenta de que está siendo presupuesta. El cientificismo no se pregunta por los presupuestos, sino que parte de supuestos llegando a absolutos o normas o leyes. Apunta a una inmanencia paradójica, pues el cientificismo, manteniéndose en lo material, negando la metafísica, acaba haciendo la más pura metafísica, no dando cuenta de esos intereses que lo están moviendo. Por supuesto, Schopenhauer no defiende la inmanencia cientificista y partirá, entre otros elementos, desde el análisis de la relación entre el sujeto y objeto para responder a la pregunta, pues, ¿qué es el mundo? En esta pregunta, nuestro filósofo encuentra la voluntad y la inmanencia por antonomasia. La voluntad schopenhaueriana devora a la renovada metafísica tradicional del absoluto, del Dios dispensador de sentido del mundo, para acabar en el sinsentido. Sin embargo, también ocupará esta un lugar metafísico. Entonces, Schopenhauer arranca de la filosofía trascendental afirmando que el mundo es mi representación. Esta tesis engloba al sujeto y al objeto, conceptos correlativos y dependientes el uno del otro. Sin embargo, este punto de vista nos sitúa ante dos posturas enfrentadas en la época, subjetivismo y materialismo. Schopenhauer rechazará ambas posiciones, de modo que deberá encontrar la respuesta fuera de esta relación. Deduce que a partir del sujeto no puede explicarse el objeto, ni desde el objeto el sujeto, porque la referencia al sujeto presupone a la vez pensar el objeto. Así descarta el subjetivismo de Fichte. También elimina el materialismo de Holbach. Schopenhauer, para salir de la representación y comprender el mundo, parte del interés como deseo. Este nos pone en la pista del ser de las cosas, que es la voluntad. No miramos los objetos simplemente como meras representaciones, sino que lo miramos como sujetos del querer, los captamos según nuestro interés y por tanto el mundo se nos mostrará en función del deseo. Tras esto puede surgirnos la pregunta, ¿será la voluntad epocal? Pues según Schopenhauer no, porque sería reducirla al deseo, interés, un interés subjetivo de una época concreta, y la voluntad pues va mucho más allá. En conclusión, quiero reunir desde Spinoza y hasta el momento el interés surgía a partir del conocimiento. En cambio, para Schopenhauer, el conocimiento del mundo se nos muestra a raíz del interés. Y esto nos lleva a su siguiente pregunta:
¿Qué es este mundo intuitivo aparte de ser mi representación? Pues bueno, todo deseo nace de la necesidad, del sufrimiento. Satisfaciéndolo se calma. Sin embargo, el deseo nunca cesa, y por cada deseo satisfecho quedan otros tantos sin satisfacer. El goce es corto y tasado. De esa experiencia de sufrimiento sale entre bastidores la voluntad. Pues ahí tenemos, aparte de la representación, ¿no? La voluntad. El punto de partida para la experiencia de la voluntad es el mismo cuerpo. Hay dos formas de experimentarnos, como representación, como un objeto entre objetos, y simultáneamente como autoexperiencia, cuerpo vivido. Como sujetos del querer, es decir, cuerpo vivido, estamos siendo voluntad, sin apercibirnos de ello. Lo paradójico de esto es que pretendemos conocer la voluntad, la cosa en sí, siendo nosotros mismos voluntad. Dicho de otro modo, el ojo que todo lo ve no puede verse a sí mismo. Esto es el sujeto del querer, no puede salir de sí mismo para autorrepresentarse. Sin embargo, la autoexperiencia del propio cuerpo me permite experimentar lo que el mundo es, además de ser mi representación, porque en ella experimento los intereses y deseos de mi cuerpo, el hambre, la sed, el deseo sexual, etc. Es decir, puedo situarme entre los objetos, pero a la vez soy cosa en sí. Estoy atravesada por la voluntad. Este hecho es lo que me permite ver más allá de la representación. Schopenhauer llega incluso a afirmar que fuera de la voluntad y la representación no conocemos ni podemos pensar nada. La filosofía trascendental enseña que el mundo es mi representación, sin embargo, es algo más que representación, cuando siento en mí la voluntad. Esta doble manera de ser no solo se queda en el ser humano, sino que es extrapolable a toda la naturaleza en su conjunto. Todo lo que hay en el mundo es voluntad y representación. De esta manera se justifica la existencia del mundo, pues el mundo es algo más que mi representación, voluntad. En consecuencia, la voluntad no es un objeto entre objetos, ni entra en la representación. La voluntad es antes de que uno mismo se la pueda representar. No es aparte de la cosa, sino que anida en la cosa misma. Por lo tanto, no podemos sacar la voluntad de este ámbito irrepresentado, ni de la cosa. Pues eso implicaría colocarla entre los objetos y convertirla en un eslabón explicativo de la cadena causal. Por eso, según Safraski, la voluntad nunca es causa. Su relación con el fenómeno no tiene que ver con el principio de razón, sino que lo que es en sí mismo es voluntad, existe, por otra parte, como representación. Schopenhauer no recurre a la voluntad para explicar el mundo, la utiliza para afirmar lo que el mundo es, al margen de ser un mundo que nos representamos. Entonces, llegado a este punto, ¿cómo deberíamos dirigirnos a la naturaleza para conocer su ser? Según Schopenhauer, la naturaleza no se explica, se comprende. Por lo tanto, hay que dirigirse a la naturaleza en actitud contemplativa. Solo así podemos escuchar a la voluntad en las cosas. Esto supone olvidarnos de nosotros mismos, alejarnos del mundo como sujetos del querer, perder los lazos con el cuerpo para salir de la representación y adentrarnos en el ser. Lo paradójico es que la autoexperiencia de la voluntad nos sitúa en un nivel de comprensión que está por debajo del principio de individuación. Entonces, ¿desde dónde puedo contemplar la voluntad sin ser al mismo tiempo voluntad? Si, si este lugar de contemplación existe, debe estar fuera de los límites del individuo. El individuo debe liberarse de los intereses empíricos y particulares y transformarse en sujeto puro del conocimiento, donde puro significa liberado de la voluntad. Sería, por tanto, la contemplación de la voluntad en ausencia de la misma. Schopenhauer no duda de poner ejemplos de ellos, pues él de primera mano, como no, pues ha vivido ya esta experiencia. Entonces, pues era la actitud contemplativa, la llamará conciencia mejor, y trata del abandono del espacio, del tiempo y del yo. No se puede mirar de esta manera al mundo cuando defendemos nuestros propios intereses. Por ello, Schopenhauer dirá que el instante donde se produce la verdadera actividad metafísica es durante el abandono, el desplazamiento o interrupción de la actividad conceptual. Entonces, la actitud estética será el conocimiento liberado de la voluntad. Esto es la transformación del mundo en espectáculo. Quiero decir, que lo relevante del arte no es lo que podamos hacer con él, sino lo que el arte hace de nosotros, en este caso espectadores de la realidad. La experiencia estética transforma el objeto en espectáculo y con ello se objetiva la voluntad, es decir, se transforma en idea. Las figuras vistas desde la contemplación son ideas, con lo cual si la filosofía pretende proporcionarnos información sobre lo que sea el mundo, deberá concentrarse en la actitud contemplativa, es decir, en la experiencia estética.
Safraski, en su trabajo monográfico, resume a la perfección la cuestión acerca del lugar de la filosofía en Schopenhauer. La filosofía es algo intermedio entre arte y ciencia. La modalidad de la experiencia que le corresponde es la estética, pero los conceptos que utiliza pertenecen a la ciencia. Plasma en conceptos la verdad, pero no la obtiene a través de ellos. En el flujo incesante de razones vacías y respuestas forzosas, la ciencia se pierde en la búsqueda de lo novedoso, sin alcanzar metas últimas y obtener la absoluta satisfacción. No es de extrañar que en nuestra época nos situemos de igual manera. Ávidos de novedades, perdemos las metas últimas de sentido, y no solo esto, sino que perdemos nuestro lugar, nos situamos una vez como lo disponible. La cosmovisión del mundo científico ha transformado la praxis humana en praxis científica, adquiriendo e integrando en nuestro modo de vida métodos para ser felices, para organizarnos, para explicar incluso el amor y la tristeza, sin darnos cuenta de que precisamente teníamos ante nosotros en lo singular, en lo infinitamente múltiple, lo esencial, el representante del todo. La ciencia, al estar guiada por el interés, no alcanza la idea de las cosas, sino su determinación de utensilio, y por tanto no alcanza meta última. Según Schopenhauer, la ciencia es un lenguaje más elaborado sobre preguntas guiadas por el interés. Así, el arte encuentra por gracia lo que la ciencia ha buscado por el duro camino del método, apresando la realidad en su horma. El arte ha dejado que se muestre la realidad por revelación, desde la ausencia de interés, moviendo en nosotros aquello más hondo y más universal, que sería el pathos. Y precisamente eso más universal es de lo que vengo a hablar, del pathos, que conecta con lo siguiente, con la música, como la experiencia estética. Música y filosofía tienen el mismo asunto, pero se expresan en distintos lenguajes. La filosofía plasma en concepto la verdad que obtiene a través de la contemplación estética. Si la filosofía tiene por misión conceptualizar la verdad que obtiene a través de la arte, entonces el arte tendrá por objeto conocer la idea, que es la objetivación más directa de la voluntad. El conocimiento normal, el conocimiento que sigue el principio de razón, no puede llegar a la idea, pues se halla en continuo sometimiento a la voluntad. Por este motivo, solo el genio puede conocer intuitivamente la idea. Todas las artes representan un grado más o menos elevado de la objetivación de la voluntad, siendo la arquitectura la que ocuparía el grado más bajo, junto a la escultura, luego la pintura, la poesía y la tragedia, que serían los grados últimos. Pero la música, para Schopenhauer, está excluida de tal jerarquía, pues de ella se destaca su capacidad para alcanzar de modo inmediato la voluntad misma, en la medida en que no se limita a representar las objetivaciones de la voluntad. Por lo tanto, el discurso musical no sería imagen de la idea, sino una imagen de la voluntad misma. Es un lenguaje absoluto al que únicamente puede acceder el genio. Entonces, para hablar de la música sería necesario recurrir a las metáforas, en la medida en que la música y el fenómeno son dos expresiones diferentes de la misma cosa. De ello se concluye que si la música pudiera escudriñarse de manera exhaustiva y rigurosa, sería ella la explicación del mundo mediante conceptos, es decir, la verdadera filosofía. De esto se sigue la superioridad ontológica de la música con respecto a las demás artes, la ciencia e incluso la filosofía. Como se afirmó antes, la filosofía está a medio camino entre la ciencia y la arte, por expresar mediante conceptos lo que capta por intuición, es decir, contemplación estética. Sin embargo, ahora toca enfrentarnos al problema fundamental de la estética musical de Schopenhauer, que es la relación entre música y sentimiento. Para hablar de música, se dijo que Schopenhauer recurre a analogías y metáforas, ya que al ser un lenguaje absoluto, de él se sigue que es intraducible. Por ello, una de las analogías sobre la música y sobre la cual no se debe buscar ningún significado o consecuencia música es la que realiza con la armonía. Para Schopenhauer, el bajo representa los grados inferiores de la objetivación de la voluntad, es decir, la naturaleza inorgánica. En cambio, las voces superiores de la armonía que se hallan ligadas al bajo guardan analogía con el hecho de que todos los cuerpos y organizaciones de la naturaleza han de considerarse surgidos del desarrollo gradual de la masa del planeta, en cuanto soporte suyo. Este sería también su fuente. Y la misma relación tienen las notas agudas con el bajo fundamental. Pues bien, siguiendo esta analogía, el bajo fundamental debería de moverse a través de intervalos muy pequeños, porque al representar análogamente la materia bruta e inorgánica carecería de agilidad y rapidez, estando la melodía entregada a la voz más aguda.
Por otro lado, el cambio de tono representaría la muerte, el fin del individuo. Los modos mayor y menor serían análogamente la satisfacción y la insatisfacción. La inagotable variedad y riqueza de los individuos se correspondería con las melodías, siendo la lógica musical el desarrollo de la melodía, es decir, la historia de la voluntad. La música narra la historia más secreta de la voluntad. De ella se describe cada emoción, cada movimiento, todo aquello que la razón comprende bajo el concepto negativo del sentimiento. Llegado a este punto, parece claro que el sentimiento sea el dominio de la música, ya que la música simboliza la vida misma, más verdadera y más secreta, y que en virtud de ello el sentimiento se opondría al concepto. Por ello, el compositor revelará la esencia íntima del mundo mediante el lenguaje que su razón no entiende, que sería el lenguaje musical. Este lenguaje más universal que solo conoce el genio, ¿no? Sería el pazo, demostraría el pazo. Entonces, la música se equipara a los sentimientos por no ser en sí misma fenómeno, sino esencia en sí, la idea misma. Es en la universalidad de la mera forma y sin la materia. Sin embargo, la música no representa sentimientos determinados, porque la alegría o la tristeza, como la alegría o la tristeza, sino más bien en abstracto, dándonos lo esencial de aquello. Pero la música no solo puede expresar sentimientos indeterminados, sino que es la pura forma del sentimiento. Por otro lado, tenemos la relación entre música y palabra. La música predilecta para Schopenhauer es la instrumental, concretamente la de Beethoven. Esta está libre de conceptos y por tanto es pura forma. Para Schopenhauer la música no debe plegarse ante el significado de las palabras o volverse descriptiva, pues esto obligaría a la música a hablar un lenguaje que no es el suyo. Esta posición trastorna toda la tradición secular que afirmaba el predominio de la palabra frente al de la música, y por ello esta última estaba subordinada a la primera. A pesar de esto, Schopenhauer no descarta la posibilidad de unir música y poesía eventualmente, pues el texto representa en la determinación de la realidad lo que manifiesta la música en la universalidad de la mera forma. Es decir, se puede agregar indistintamente cualquier texto poético siempre y cuando los sentimientos expresados en el discurso se adapten a la expresión musical que acompañan, pues la música expresa el sentimiento en abstracto. Así, Schopenhauer condenará a la música que se subordina a la palabra, pues ello no facilita su comprensión, afirmando que es mejor comprenderla de modo simplista y en su inmediatez. En conclusión, durante los siglos XVI, XVII y XVIII, la relación entre música y palabra se invierte, siendo la palabra la que deba plegarse ante la universalidad de la música. Por último, la concepción de Schopenhauer respecto a la música parece orientarse hacia una estética formalista, el principio de autonomía del lenguaje musical. Ninguna filosofía anterior había atribuido al arte tal estatus. Schopenhauer en estas líneas parece evocar lo que muchos autores como Filonenko llaman metafísica de lo bello. De la metafísica de lo bello se saca lo más profundo del ser humano. Ella recoge la representación, aprehensión del mundo a través de la intuición, la cual estaría guiada por el interés. Pero de la creación artística, fruto de la metafísica de lo bello, solo escapa el genio. El genio logrará superar el campo dominado por el principio de razón, haciendo abstracción de lo útil. Se me queda la boca seca, no puedo. Ahora vamos con el tema del genio romántico, porque es fundamental para comprender el tema de la metafísica de la música. El genio, bajo la forma de arte, revela la verdadera esencia de la realidad. No se somete al consenso ni a la tradición que limitan sus libertades, rompe con lo establecido y trae una nueva realidad. Vive en la desmesura, trasciende las reglas de la academia y del gusto establecido. Fiel a sus propios principios, solo reconoce como modelo para su arte la idea, operando intuitivamente y de modo inconsciente obra en la obra de arte. Por rebasar los límites de lo meramente humano, se transforma en modelo para la humanidad. Esta figura está ligada al idealismo, en tanto que considera la creación del genio imagen idéntica de la naturaleza. El genio romántico es trágico, pues pretende expresar la infinitud humana y su limitación en su propia finitud. Estas características acaban cristalizándose en la Crítica del Juicio de 1790 de Kant. Durante el romanticismo, con Diderot, se separa el genio del filósofo. El genio es concebido por su urgente y tumultuosa necesidad expresiva, la pasión y el entusiasmo, además de la imaginación.
El filósofo, por el contrario, busca la verdad a través del orden y la lógica. Como he dicho antes, para Schopenhauer, el filósofo y el músico compartirán el mismo asunto pero en distintos lenguajes. El filósofo es un genio en tanto que expresa la verdad, que obtiene a través del arte por conceptos. En cambio, el músico capta los conceptos de forma intuitiva y lo expresa en lenguaje musical. En 1790, Kant articula el concepto de genio. Según Kant, genio es el talento, dote natural que da la regla al arte. El talento, en cuanto facultad innata productora del artista, pertenece a la naturaleza. Podríamos expresarnos así: el genio es la capacidad espiritual innata, ingenium, mediante la cual la naturaleza da la regla al arte. Schopenhauer hace además otra diferenciación entre el genio y el talento. El talento lo caracteriza como la habilidad superior y aguda para el conocimiento discursivo. Y dice: quien está dotado de él piensa más veloz y correctamente que los demás. En cambio, el genio se diferencia en que intuye un mundo más hondo en la medida en que se le presenta con más claridad, objetividad y pureza la intuición. El genio, según Schopenhauer, tiene como objeto las ideas platónicas, pero estas no son captadas en abstracto, sino intuitivamente. La esencia del genio ha de hallarse en la perfección y energía del conocimiento intuitivo. Para Kant, el genio es un talento que se da solo en el arte. Su esencia radica en el ánima, que vivifica el espíritu. El genio crea obras de arte gracias al ánima, que vivifica su imaginación. Kant definirá la imaginación como la facultad de conocer productiva. Por la imaginación trascendemos el mundo empírico porque nos permite representarnos la idea estética. De esto se sigue que Schopenhauer introduzca además la imaginación y la fantasía. Según Schopenhauer, se necesita la fantasía para completar, ordenar, pintar, fijar y repetir a discreción todas las imágenes significativas de la vida. La fantasía es el instrumento del genio, pues gracias a ella puede hacerse presente cada objeto o acontecimiento en una viva imagen. Las abstracciones y el concepto son cáscaras y envolturas y no serían el núcleo del conocimiento. Incluso llega a decir que las obras de arte plástica y de la poesía son medios para suplir la falta de fantasía en quienes carecen de ella. Por otro lado, en Kant, la razón no puede representar el esquema del mundo suprasensible, ya que solo es la idea estética por medio de la obra de arte la que expresa sensiblemente lo suprasensible. En el párrafo 53, titulado Comparación del valor estético de las bellas artes entre sí, realiza una jerarquía colocando la poesía en lo más alto. ¿Y esto por qué? Pues porque debe casi enteramente su origen al genio, y es el arte que menos se deja guiar por preceptos y ejemplos. Por el contrario, Schopenhauer apartará de esta jerarquía la música, como he dicho antes, para colocarla aparte, porque representa ella, no representa, es ella en sí misma la voluntad y no la objetivación de la idea de voluntad. Entonces, volviendo a Kant, afirmaría implícitamente que las leyes de la naturaleza dan la regla al arte y por tanto que el fundamento último de la obra de arte es la naturaleza misma, la cosa en sí, pues si no fuera de este modo no podría revelarse al artista. Entonces, el artista no surge de la actividad subjetiva humana, sino de algo objetivo, de la naturaleza, revelando el fondo último de la humanidad. Con Kant llega a constituirse de modo definitivo la figura del genio romántico. Schelling, Hegel y Fichte seguirán el camino que ya abrió Kant, sintetizándolo en una filosofía del arte. Aquí el genio aparecerá como una síntesis entre libertad y existencia. Con Schopenhauer esto cambia, alejándolo de toda tradición, pues hasta ahora el arte solo era una expresión inadecuada de la verdad. De aquí se sigue la profunda relación de Schopenhauer con el orientalismo, pues según él, el arte y la filosofía son deudoras de la capacidad para comportarse de manera puramente intuitiva, es decir, para perder el interés para perder la propia voluntad. Al perder el interés por controlar la vida práctica, la historia y la sensualidad, surge la felicidad. Esta actividad era concebida por los orientalistas en tiempos anteriores con el nombre de vita contemplativa. De aquí se sigue el consuelo metafísico del arte, que le criticará Nietzsche más adelante. Y bueno, vemos aquí que el consuelo metafísico del arte en la contemplación de lo bello, que la mirada sumida en lo bello alcanza la eternidad, mientras que la conciencia desligada de lo útil se olvida del yo y del mundo. La conciencia sería
pues pura receptividad en la que se desarrolla la idea, mirada en la que el sujeto y el objeto se confunden. Bueno, y como dice Schopenhauer, dirá, el poeta narrativo y dramático extraen de la vida lo individual y lo dibujan exactamente en su individualidad, pero con ello se revela la entera existencia humana, pues en apariencia tratan de lo individual, pero en verdad de aquello que existe en todo tiempo, en todo lugar y tiempo. Esto sería el triunfo de la idea, como objetividad inmediata de la voluntad. Por otro lado, el conocimiento puro de lo bello sería ontológico. Esto podría apuntar de manera implícita a la distinción entre lo óntico y lo ontológico tan apreciada por nuestros contemporáneos. Lo relevante del genio sería la manera en la que le son dictadas por la intuición, que viene por la idea platónica, los patrones de la obra. Es preciso señalar que Schopenhauer, al contrario que sus coetáneos, no tiene una cosmovisión del ser del mundo esencialista, dadora de sentido, sino una concepción sin fundamento de la realidad en una voluntad vacua, sin telos ni arjé, que es pura producción y expansión de vida. En conclusión, él no tomará la idea y la intuición como capacidad humana desde el fundamento, como un sentido o un telo, sino desde el sin fundamento, que es la voluntad. De ahí que el genio saque su idea de ese discurso sin fundamento, creando en su obra artística todo un conjunto de reglas sin apercibirse de ello. El genio crea regla sin regla y con ello brinda la comprensión de sentido del mundo. El arte parte del sin fundamento porque el artista parte de la ausencia de criterio de utilidad. Debido a esto, el objeto más insignificante puede ser contemplado de una manera puramente objetiva, con independencia de la voluntad, y por ello adopta el carácter de belleza. El genio, por medio de la obra de arte, nos presta su ojo y nos permite ver la realidad. El artista, con su obra, media entre la tierra y la idea. Sabe concebir la idea en la brutal realidad de la vida. El genio no haría nada si no hubiera público. Obra para nosotros. Aquí se resalta el carácter pedagógico del arte en la obra de Schopenhauer. Recapitulamos, ¿no? Antaño el concepto de vida contemplativa tuvo bastantes adeptos, sin embargo, a partir del siglo XIX comienza a perderlo. No podría ser de otra manera, pues en esta época se comienza a creer que la felicidad se construía a través de la realización de la historia y de la vida política. Fue durante estos años donde a manos de Kant surge la dialéctica como solución al dualismo entre ser y deber. Ahora el ser no solo tenía que deber, sino que el deber tenía que ser. Schopenhauer, con su concepto de voluntad, excluirá la idea del sujeto que trabaja en la historia. La voluntad es un concepto que carece de objetivo, es impulso ciego, es el motor del movimiento, donde todos los trabajos que se ejecutan bajo su dominio son forzosos. En la forja de la voluntad no se fragua felicidad alguna. Su actividad significa tormento sin redención futura y el arte solo será una vía de consuelo temporal, pero no la solución. Pero bueno, ¿cuál será el arquetipo de genio para el romanticismo? Que ya lo sabéis porque lo he dicho al principio, pues será Beethoven. Pues, ¿por qué? Pues porque es el máximo exponente en Occidente de la música tonal y de hecho la Unión Europea toma su himno de la Sinfonía número 9, que la llamamos comúnmente Himno de la Alegría. Pero no esta, la obra que voy a analizar hoy, en la que nos vamos a centrar, sino otra que es menos conocida, que es el primer movimiento de la sonata número 8 para piano, opus 13 en do menor, nombrada más tarde por su editor como Pathetique. No es casualidad que escoja esta obra, pues precisamente tiene por título aquello que llevo analizando durante toda la exposición, lo patético o el pazo en música, expuesto por Schopenhauer a través de su metafísica de la música. El periodo romántico musical se caracteriza por la exaltación de las pasiones, permitiendo a los compositores volcar su libertad creativa en el discurso musical. Pero como expresa Sile en su ensayo sobre lo patético, no se puede reducir ni confundir el pazo o lo patético con algo meramente sensible. Sile insiste en que lo patético, en la medida en que es sublime, procede de la razón y solo de ella, al contrario que Schopenhauer pone la razón como lo suprasensible, permitiendo así la resistencia al sufrimiento. Esto se justifica en la medida en que la razón permite al ser humano imponer su moral frente a su instinto. De esta manera resiste el dolor apoyándose en la razón. En conclusión, el pensamiento filosófico recupera y adapta el concepto de pazo empleado por los griegos a su entorno, facilitando la comprensión del término aplicado en la obra de arte.
Pues bien, la sonata número 8 para piano representa la transición de Beethoven entre las obras de juventud y el periodo heroico. En el primer movimiento es fácil identificar los pasajes más emotivos y apasionados. De hecho, podríamos aplicar el concepto de paso para establecer similitudes entre lo que se escucha y el ánimo que nos provoca. Autores como Sisma han encontrado relación entre el paso y la sonata pathétique, haciendo un breve análisis del concepto de paso en el siglo XVIII. Sisma descubre que el pazo se asocia con las emociones elevadas y fuertes, cercanas a lo sublime, mientras que el ezo se relaciona con la calma y la estabilidad. Tales pasiones asociadas al pazo encuentran su equivalente en la lógica musical. Filósofos como Rousseau exponen la relación entre la armonía y el estilo patético, cromatismo, intervalo aumentado, disminuido, saltos disonantes de al menos de una sexta, acorde aumentado, disminuido, junto con tonalidades como do menor, sol menor y fa menor, que constituyen las figuras empleadas en la obra patética. Entonces, es fácil relacionar las tonalidades menores con emociones como la melancolía o la desesperanza. Por eso no es casualidad que la obra de Beethoven compuesta en do menor se asocie con el concepto de lo patético y acabe por titularse así. Sin embargo, no debemos deducir de aquí que necesariamente todas las obras escritas en las tonalidades anteriormente expuestas se correspondan con el carácter de lo patético, porque habrá muchas que no. Y ahora me gustaría proponeros escuchar un breve pasaje de la sonata número 8 de Beethoven y así poder analizarla juntos, ¿no? Que esa es la gracia. Espero que se oiga y le voy a dar play. Bueno, aquí empieza el primer movimiento y ahora me gustaría ir viendo por partes, a ver si puedo, los fragmentos que me interesan de aquí. A ver, esto está... Uy, ay, se me está haciendo un lío. Vale. El portátil está travieso, no me hace caso. Bueno, comenzando por la introducción, que dura al menos unos 10 compases y cuyo motivo será el primer compás, encontramos la primera expresión de lo patético, que se caracteriza por el acorde de séptima disminuida del quinto grado, que lo vamos a escuchar en el motivo 1, ¿vale? Este sería el motivo 1, con la séptima de disminuida del quinto grado. ¿Vale? Que respondiendo en el siguiente compás con el mismo motivo, enfatizándolo, que sería este,
¿vale? Para seguidamente ir a modular su relativo mayor, que sería mi bemol, a través de un puente cromático descendente. Que os voy a poner aquí el puente para que veáis el cambio de tono. ¿Ves? Ya estamos en mi bemol mayor. Bueno, esta alteración de la tonalidad, este cambio de tono a mi bemol mayor, le aporta color y textura a la pieza. Pues a partir de aquí, la melodía, como vamos a ir viendo, va a estar acompañada por un bajo en contraposición al inicio homofónico de los primeros 4 compases que os he dicho de los 2 motivos. También se repite el mismo acorde que apareció en el compás 1, aportando ese toque característico de lo patético, que hemos dicho que era la séptima disminuida. En los compases 5, 6, 7 se va a ir gestando el clímax de la pieza a través de una progresión de dominantes secundarias del quinto grado que nos llevará de vuelta a la tonalidad del inicio, do menor, garantizando así la solemnidad y gravedad de la obra. Y ahora quiero que escuchemos la progresión de quinta para que veáis cómo se va sucediendo y cómo en esa especie de tranquilidad que aporta va surgiendo de vez en cuando a golpes esa séptima, ese sentimiento de lo patético. Lo patético, otra vez. Este sería el ezo. Se va tensando. A ver a dónde vamos. Una cuerda cada vez más tensa. Y se queda ahí. ¿Qué va a hacer? ¿Resolverá? Bueno, pues ya lo había escuchado antes, así que no voy a dar misterio. Bueno, finalmente cerrará la pieza con un cromatismo descendente para terminar con un intervalo de séptima disminuida, representando aquello más hondo que nos une a todos, que sería ese paso. Sería un final con séptima disminuida. Es la séptima. Y este ya fue el inicio del siguiente movimiento. Bueno, como conclusión a este apartado, me gustaría expresar de forma narrativa pues, lo que he analizado ahora mismo aquí. ¿Vale? Las sucesivas repeticiones del motivo en la introducción consiguen producir una intensificación creciente del sentimiento, como cuando la pena por la pérdida de algo amado crece en nosotros y se repite cada vez con más fuerza hasta que finalmente estalla. El cuarto compás es un punto de inflexión, sería la expresión de ese momento de respiro, ¿no? Lo que hemos recordado, esa que parecía más alegre, ¿no? Donde aparece el ezo y logramos dialogar con nosotros mismos sin dejarnos vencer por la emoción. Pero lo patético, esa séptima disminuida, está siempre ahí, está siempre presente y va a salir y regresa cada vez con más fuerza, hasta que llega un momento en el que caemos y nos dejamos llevar por ese sentimiento que inunda lo más hondo de nuestro ser. Ya lo último de esta exposición me gustaría recoger una serie de conclusiones y de derivas actuales que ha ido tomando el discurso musical hasta ahora y la metafísica de lo bello de Schopenhauer. Bueno, hasta ahora parece que la música de lo bello expuesta por Schopenhauer acaba desembocando en una especie de metafísica de la música. No obstante, la música tendrá el mismo asunto que la filosofía, la comprensión del ser del mundo, pero en distintos lenguajes. El genio que obra en la obra accede al conocimiento del mundo por pura intuición, concluyendo en la exposición del lenguaje música donde se expresa la voluntad, el pazo. Seguidamente, la filosofía llevará a conceptos los cifrados armónicamente por el genio, más tarde, Wagner y Nietzsche. Por el genio, que más tarde Wagner y Nietzsche recogerán en esta idea de la música como la metafísica de lo bello. Como he recogido anteriormente, las artes expresarán las ideas, actos en los cuales se objetiva la voluntad. Pero es la música, por su lenguaje universal, la que expresa a la voluntad misma.
Su universalidad se basa en que ella toca las emociones, lo más universal, por ello su comprensión es inmediata y no requiere del aprendizaje del observador, como en la pintura. De esto se desprende lo que más tarde será psicofisiología del sonido, a manos de positivistas y musicólogos como Helmholtz, que siguiendo la herencia del romanticismo desembocan con una concepción de la música como aquella ciencia capaz de generar estados de ánimo con armonía y sonidos concretos. Helmholtz dirá que las demás artes, lo mismo que la palabra, nos dan el sentimiento con su causa y solo de forma mediada, el estado de ánimo. La música, en cambio, puede acoger e imitar el estado de ánimo, conectando con un determinado sentimiento. Esto lo dijo en 1863. ¿Vale? La música toca lo más hondo del ser, el pazo, la voluntad, y a su vez está formada estructuralmente por la matemática. Sin embargo, de esto no se debe deducir que la precisión de la música se deba a la precisión de la matemática, pues al revés, descubrimos el número a través de la música, si nos acordamos de los pitagóricos, por ejemplo. La música va más allá de la idea. De ello se sigue su independencia con respecto al mundo fenoménico, persistiendo esta, la música, pese a la ausencia del universo. Que la música sea con independencia de la existencia del mundo quiere decir que ella nos transporta a través de su generalidad concreta a la esencia. En resumen, el mundo representa a la música, ya que la música es la expresión de la esencia de lo esencial, en la medida en que expresa la voluntad, que es el principio de las esencialidades. Y Schopenhauer dirá que el mundo podría ser llamado una encarnación de la música, así como una encarnación de la voluntad. Ahora cabría preguntar, ¿es la música siempre perfecta? Pues no, no lo es. Sin embargo, su perfección radicaría en que excluye la ilusión y el ridículo. Se expresa en nuestro interior y a la vez no es lejana. Lejana porque ignora el mundo, ignora toda tortura, y cercana a un interior porque nos toca lo más hondo. Como ejemplo, sugiero de nuevo las obras de Beethoven, arquetipo paradigmático de la música tonal, y figura destacada por Schopenhauer como el genio por excelencia. Escuchemos su obra para piano, que ya la hemos escuchado, sonata número 8 en do menor. En ella, pues como he dicho, lleva la armonía a su máximo virtuosismo, la estira de tal forma que provoca en nosotros la expresión misma de la vida, pero a su vez nos aleja de ella. La sonata número 8 nos hace reflexionar sobre nada, porque la música no tiene este o aquel contenido, sino que nos predispone en su lenguaje a meditar. Nos alejamos del mundo, de la necesidad, y dejamos de preocuparnos por la existencia y pasamos a ocuparnos del ser. Y ahí está su excelencia. Nos dice lo más íntimo y a la vez es la más lejana. Sin embargo, no siempre alcanza este nivel de comprensión y en este sentido no siempre es perfecta. La escucha atenta nos pone en el camino, en la pregunta, nos abre, es apertura por la pregunta, por el sentido y no por la existencia. Su texto pasa a ser el relato del mundo, el texto musical. No nos habla de este o aquel suceso concreto en la naturaleza, no es una copia del mundo fenoménico, sino que con ella el mundo fenoménico cobra sentido y se comprende. La música podría ser la verdadera filosofía, pues utiliza un lenguaje que une corazones y espíritu. No obstante, este lenguaje no se disuelve en el mero sentimiento, sino que por sí misma es un saber, un conocimiento, y a la vez excita la imaginación, nos abre hacia el ser del mundo. De modo que poner a la música al servicio de la letra sería olvidar que ella puede existir sin el mundo. Por esta razón, el texto del poema debe servir como ilustración particular y contingente a la melodía. Sin embargo, no podemos acomodar arte y filosofía, acortando sus competencias respectivas, pues entonces la música no sería música ni la filosofía, filosofía. Por lo tanto, la función del filósofo será proteger el estatuto ontológico de la música. La filosofía subraya la dignidad de la música, no confunde música y filosofía, como hicieron Nietzsche y Wagner. La música, por ser una fenomenología de la voluntad, un saber, debe de estar protegida por la filosofía, siendo ambas separadas. En conclusión, los pasajes más conmovedores de Schopenhauer están dedicados al apartado de la música. El enfrentamiento del autor contra la voluntad culmina en la negación de ella, el último momento, pero es que en realidad la verdadera praxis de vida, lo que realmente a Schopenhauer le toca el corazón, es el momento anterior a la negación, el arte. De ello da cuenta su vida. Así que, en opinión personal, ya que dedica los momentos más estremecedores al pasaje de la música, diré que es realmente la actitud de escucha de espectador, el momento de transición a la negación y no la negación misma, la solución al sufrimiento.
Schopenhauer contempla el espectáculo desde la barrera, pero en ese momento aún no ha sido negada la voluntad, sino solo suspendida. Por un breve tiempo realiza lo que muchos podrán llamar más tarde POG, aplazamiento. Suspende el poder arrollador de esta, de la voluntad. El hecho de querer estar presente en lo último, la negación de la voluntad, hace que lo penúltimo, el arte, sea lo último. En fin, que el mérito del autor ha sido restituir a la música su dimensión metafísica y determinar su estatuto. Ello me da pie a afirmar la necesidad de la actividad contemplativa que nos enseñan las artes como actitud filosófica y la labor de la música como saber que proporcione no solo una cualificación específica, sino una formación a la altura de nuestro tiempo. Y hasta aquí sería la exposición. Muchas gracias por escucharme y ya está. ¿Pregunta? Bueno, muchas gracias a ti. No sé si alguno de vosotros tiene dudas, Alejandro o Carlos. Creo que Carlos ya ha escrito por YouTube su duda. Es que Y no tengo YouTube abierto, espera. ahora lo tengo yo abierto. Bueno, se está cargando. Pero A yo la directamente, altura de nuestro tiempo. Y sí, hasta aquí sería la bueno, ala, exposición. perdón por él. Bueno, yo tendría más una pregunta respecto a la vinculación entre el sentimiento del pathos y, por ejemplo, cuando antes distinguías entre las propiedades fisiológicas y humanas y dabas cuenta de Levi Strauss, el papel cultural que tienen algunas piezas musicales, bueno, no sé si, espera, porque aún te tengo en destacado, entonces apareces tú sola, me parece. Sí. Perdón. Y el papel que tendría el sentimiento del pathos en, por ejemplo, músicas tradicionales que tenemos por ejemplo, tú en Andalucía, yo en Galicia, en Escocia lo suyo, y así. Y después esa vinculación que tiene, por ejemplo, a veces con el paisaje. Sí. A lo mejor me estoy extralimitando un poco, pero Lo del paisaje no lo entiendo muy bien. ¿A qué te refieres con el paisaje? normalmente hay ciertas vinculaciones filosóficas respecto a música, pensamiento, paisaje como un todo. Y en este sentido pienso, por ejemplo, en Schelling, por alguna compañera que hizo un trabajo en filosofía y ecología, que dando referencia a de que hay una cierta tendencia dialéctica entre un pueblo y el ambiente donde vive. Por ejemplo, el hecho de que vivamos siempre, por ejemplo, Galicia, entre lluvia, niebla y tal, y la vinculación, por ejemplo, con países como Irlanda o Escocia. ¿Te Entonces, ese refieres a tipo, que si ese tipo de clima hace que se haga una música más triste o más solemne? ¿Vas por sí, ahí? Vale, sí, ese vale, tipo de dialéctica que hay entre música y ambiente. vale. Pues te voy a responder a la primera pregunta con un depende, porque, a ver, si esa música folclórica está ligada a expresar una letra, para Schopenhauer, pues sería un arte, no sería una música en su máxima expresión, para Schopenhauer solo sería la instrumental, ¿vale? Entonces, pues el flamenco lo sería en la medida en que no tiene voz o la letra está más subordinada a ello. Y respecto al clima, es evidente que repercute cuando pensamos, componemos, hacemos cosas. De hecho, la música rock o el heavy metal suele tener tonalidades más tristes, más melancólicas, y se suelen hacer en el norte, mientras que en el sur, si nos quedamos con Sudamérica, pues encontramos canciones pues, más alegres, tipo reggaetón, etcétera, en tonalidades mayores. Así que yo personalmente diría que sí que influye mucho el clima a la hora de el ambiente, a la hora de componer. Y no sé si te he respondido bien con eso. Sí. Bueno, y hay una pregunta de Carlos en YouTube que dice, bueno, brutal, simplemente preguntar si conoce, en lo que respecta a Schopenhauer, a Brian Magee, bueno, no sé si lo acabo de pronunciar bien, que a mí me fue el que me hizo Schopenhaueriano. En lo que la música se refiere, si conoce a Douglas Hofstadter, que escribió Un eterno y gracia del Brooklyn, donde analiza la música de Bach desde la matemática de Gödel y los cuadros de Escher. Bueno, más que una duda, es un Me lo voy comentario. a apuntar porque no, o sea, la primera vez que lo oigo, pero lo voy a apuntar. Un Muchas eterno y gracias, gracia. de verdad. ¿Perdón? El libro, dices. Sí, bueno, entraré ahora después al directo y supongo que se quedará grabado el chat, ¿no? Sí.
Vale, pues ahora me lo voy a apuntar. Y hay una duda de, bueno, se llama Vales en YouTube, que, bueno, te da la enhorabuena por la conferencia. Y Ay, la pregunta tal vez se va un poco del tema. ¿Más piensas que en la posmodernidad musical eh, pone en peligro esta concepción del estatuto ontológico de la música? la música actual, en plan la popular, ¿se refiere al tipo trap y todo ese estilo? ¿Va por ahí? Sí, supongo que sí, este tipo de música posmoderna que Sí, tenemos ahora. pues a ver, es que los grupos elitistas no considerarían esta música para analizar directamente porque es música popular. No, o sea, irían más cosas tipo Zombies y Stravinsky, música clásica, lo que es en el ámbito de conservatorio, pues lo que se está haciendo ahora mismo en los conservatorios y no a si C. Tangana dice malas mujeres y cosas de estas, no irían por ahí. Y a mí personalmente es que voy a quedar muy mal diciendo esta expresión, pero no voy a decir me la suda, pero como que me da bastante igual que se pierda el estatuto ontológico de la música, como su podio especial que está ahí y que nadie la puede tocar. No, o sea, la música está pues para disfrutarla, para hacerla y para sentirnos felices. Y yo, por ejemplo, en calidad personal, escucho tanto música instrumental clásica como trap. Puedo escuchar cualquier género y siempre y cuando tenga una crítica y sepa pues realmente lo que estoy escuchando, ¿no? Sin negar la valía de cada cosa, porque cada obra tendrá su punto especial, ¿no? Digo yo. Mm. Bueno, dice ahora más bien la académica, más, bueno, más bien todo vale. La Entonces, académica, pues yo es que la verdad, no os voy a mentir, este trabajo lo hice en el grado, fue el trabajo fin de grado y me desconecté después de eso. La verdad no indagué mucho más en el presente sobre cómo están ahora los debates acerca del estatuto ontológico de la música. Pero yo, vamos, la misma respuesta que a mí, a ver, yo he hecho una defensa del estatuto ontológico de la música, pero sin privar al resto. O sea, yo creo que tampoco debe ser una negación de los demás, sino un aporte, ¿sabes? Y no sé, yo estoy más como en contra del formalismo, ¿no? De hacer la típica música esta como de John Cage era, o de Cage, que es 4:53 o 4:43, que son 4 minutos de silencio y decir, ah, he hecho arte. A ver, sí, bueno, pero ese autor no lo conocía, pero no creo que lo vaya a escuchar. escucha Zombies, o sea, Zombies es horrible John- de escuchar. ¿Quién tiene narices de escucharlo? otro comentario que dice, yo más bien iba en el sentido en el que esta concepción romántica de la música puede perder su sentido con la crisis de la tonalidad eh, y lo que viene después. Que la música puede perder su sentido con la crisis de la tonalidad. Sí, realmente el trabajo consiste un poco en eso, en salir de esa crisis, ¿no? En buscar un remanso de paz y decir, bueno, pues la música no todo va a ser formalismo o un arte por el arte, ¿no? Hay que un poco revitalizar pues esa vertiente más emocional, ¿no? Sin reducirla a la emoción. Y bueno, pues ya lo he dicho, hay muchos experimentos. Por ejemplo, tú cuando vas a comprar a un supermercado, la música la escogen especialmente para que te quedes más tiempo cuando ellos quieren y para que te vayas rápido cuando ellos también quieren. Es decir, te ponen música más acelerada cuando llegan el final de hora, y son las 8 de la tarde o las 9 el cierre, te ponen música de venga, que nos vamos. Y eso se utiliza mucho en los centros comerciales y vivimos con eso y la gente de hecho funciona. La gente compra más lento y se detiene más cuando pone una música clásica lenta. Por eso, cuando tú vas a un dentista o a un doctor y estás en una sala de espera, te ponen música clásica muy tranquila para que el tiempo pase lento y no notas que el tiempo pasa. Aunque en realidad pasa todo lo contrario, por lo menos a mí siento que pasa más el tiempo, pero no sé si por ahí respondo un poco. Bueno, les va con un poco de efecto retardado en YouTube, así que, Vale. bueno, no sé si Alejandro tiene una duda. Yo sí.
Son tres preguntas muy breves. Bueno, lo primero, muchas gracias por la charla, me ha gustado mucho. Gracias. Eh, son tres preguntas muy, muy cortas. La primera es que claramente la manera que tenemos o sea, la manera que tenemos de escuchar música, no solamente la música, sino la manera que tenemos de escucharla, ha cambiado mucho desde la época de Schopenhauer. Hoy en día, o sea, yo creo que lo de los cascos, lo de los audífonos es crucial porque quiere decir que tú puedes escuchar una sinfonía no necesariamente en un auditorio, sino donde sea, cruzando un puente o en el tumulto de la ciudad o en el metro. Entonces, creo yo que eso tiene que, tiene que hacernos pensar sobre si el análisis schopenhaueriano de la experiencia musical sigue siendo aplicable hoy en día, porque, claro, supongo que en su época, en 1818, si querías escuchar una sinfonía, tenías que ir a este lugar, tenías que sentarte, era un momento como mucho más solemne y especial, que hoy ya no es así. Hoy en día puedes escuchar música donde sea. Entonces me gustaría saber qué piensas que se tendría que cambiar la concepción schopenhaueriana para dar cuenta de estos cambios en la experiencia musical. Después, la segunda pregunta era... eh, sí, quizás es más filosófica. Es si crees que, que la música tiene contenido o significado en el mismo sentido en el que lo tienen las palabras o las frases, digo, del lenguaje. O sea, Mm. si se puede decir que la música significa cosas en el mismo sentido que el lenguaje. Porque es verdad que hay música que sí, ¿no? La música programática, por ejemplo, pues puedes imitar sonidos de la naturaleza, por ejemplo, y se podría decir que ahí lo que estás haciendo es representarlo, ¿no? De la misma manera que el lenguaje representa el mundo. Pero hay otra música en la que es menos claro que haya un significado, ¿no? Y luego la última pregunta, bueno, no es una pregunta, sino yo quería reivindicar un poco el valor de la música de John Cage y especialmente de esta obra que mencionaste, de 433, porque creo que, y de cosas también muy raras, el John Cage tiene piezas también rarísimas. Tiene una pieza para órgano que dura, creo que 600 años, la siguen tocando. Bueno, la toca un ladrillo en una iglesia, la tienen puesta ahí en el pedal del órgano y está sonando. Eh, yo creo que quizá yo su música en general no la escucho para disfrutar. No lo he escuchado mucho y no lo. Igual que Schoenberg tampoco. Pero creo que su valor filosófico es como generadores de conversación. O sea, yo en todas las discusiones que he tenido sobre filosofía de la música o sobre estética, siempre ha salido 433 y John Cage como decir, bueno, pero esto es arte o es música, no sé qué. Y creo que el que una pieza nos haga cuestionarnos cosas como qué es el arte o cómo se puede definir la música y todas estas cosas, pues es algo bastante valioso, incluso si la pieza como tal es una caca. O sea, quizá no tiene valor musical, pero sí mucho valor teórico. Bueno, eso es lo que quería decir. Muchas gracias por la charla. Nada, a vosotros por escucharme, la verdad, porque vaya chapa he dado. Bueno, em, respecto a lo de si la música tiene un significado, pues la verdad es que me pillas porque no sabría decirte. O sea, podría haber un significado, como tú dices, cuando hablamos de la música programática, pero cuando hablamos de música como la de Beethoven o la que sea, no sabría decirte si hay un significado. Lo que sí sé es que hay autores que aprovechan la música para explicar tramas. Por ejemplo, el compositor de El Señor de los Anillos utilizó la música para explicar la trama y darle así más cuerpo al personaje, con el ejemplo de pues, el bien, el mal, cuando suena pues todo lo de Jaime Altozano, no sé si lo conocéis, trata muy bien este tema y lo explica y ahí parece que la música sí que tiene un significado autónomo y solo, que no, que sí que puede ser comprensible, ¿sabes? Entonces, pues, no sabría responderte, o sea, si me quedo con el ejemplo ese de Jaime Altozano, del Señor de los Anillos, sí que diría que tiene un significado. Pero si no, pues podría tener un significado solo en abstracto que no conocemos, no lo sé, la verdad. Y bueno, sabéis que también los pitagóricos utilizaban la música bueno, con las cuerdas para el tema de la armonía de las esferas y todo eso, para decir sus estudios matemáticos y tal. Y la otra pregunta era sobre
Se me ha olvidado un poco. Los audífonos. Los audífonos, exacto, y yo me acordaba algo de los cascos. Pues bueno, pues este tema también lo ha tratado Jaime Altozano en otro vídeo, porque me gusta mucho. Spam Jaime Altozano, perdón. Y bueno, pues Schopenhauer yo creo que puede encajar también, porque tú te puedes, o sea, puedes perfectamente tomarte tu tiempo y escuchar la música. De hecho, no es bueno escuchar música clásica con cascos porque te quedas al final sordo. Y esto es verdad. Yo he estudiado música en el conservatorio, he estado en banda, en orquesta y estoy un poquillo sordita, no lo voy a negar, de tener los instrumentos aquí y bueno, de escuchar mucha música con casco al final te queda, y sobre todo la música clásica, que si habéis escuchado la sonata número 8 conmigo, empieza con un pianísimo, un fortísimo y de repente un pianísimo y que eso te revienta, no puedes. Entonces yo siempre aconsejo que se escuche al aire libre, con unos altavoces fuera de tu oído para no destrozarte el tímpano y sobre todo pues tomarte tu tiempo con una taza de té y leer no, y escuchar. Es que estaba pensando también en leer, porque muchas veces leo con música, pero eso a Schopenhauer no le gustaría, de verdad, no lo hagáis. y, y no sé qué más decirte sobre el tema de los auriculares y la actualidad. Que pues desde Schopenhauer te diría pues eso, que te sientes en tu casa y lo escuches y no te vayas al metro. Que entonces la música pues así no tendría el sentido que él le da. Sería pues otro, pues un sentido más utilitario, más conforme a la voluntad, ¿no? Que él diría a la causa. Y no estaría ahí en ese momento metafísico, bueno, en esa predisposición a pensar, porque es verdad que la música, cuando tú la escuchas detenidamente, bueno, a mí me pasa mucho que a veces te predispone pues eso, pues a ideas que antes no se te habían ocurrido y a pensamientos que antes no tenía. Y no sé, a veces, pues yo creo que eso es un poco lo que intenta reivindicar Schopenhauer, que nos paremos un poco y que dejemos un poquito de lado este capitalismo atroz que nos lleva a ir rápido a todo y no pararnos en nada, ¿sabes? Y la música pues como esa actitud contemplativa. Y no sé si hay más dudas o cualquier cosa que queráis decir. Bueno, en YouTube no hay más dudas y no sé, bueno, Carlos ya las puso por YouTube, entonces no creo que haya más dudas. Así que si damos por aquí por finalizado ya la conferencia de hoy, bueno, tu conferencia, si os parece bien, y volvemos a las 7:30 con Carlos Pérez Pequeño, que nos va a poner Si sueñan los economistas, con un señor Spock dibujado por Matt Groening. Y así que Bueno, muchas gracias Alicia, y bueno, y a a vosotros por venir. vosotros, siempre. Y bueno, os voy a dejar con un vídeo.